Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. Acá estamos en Enclave País desde la redacción del País. Les recordamos las vías de comunicación 092-799-793 y también a través del chat de YouTube pueden enviarnos sus mensajes porque ahora nos vamos a meter de lleno en un tema súper interesante. Hemos estado hablando a lo largo de estas semanas y específicamente en lo que sucedió en los últimos días acerca del nivel de conflictividad por las negociaciones de convenios colectivos que se están desarrollando. Lo hemos dicho a razón del puerto de Montevideo, específicamente en lo que tiene que ver con la terminal especializada de contenedores. Ustedes saben que se está trabajando para destrabar ese conflicto. Hemos hablado también de lo que sucede en la tablada, específicamente ante la situación de ANCAP. No es nuevo esto tampoco, pero cada tanto se reflota una cuestión vinculada con la demanda de más personal y esto deriva en que muchas veces ustedes tienen esta situación de tendremos o no tendremos combustible en las estaciones de servicio, más precisamente en la previa de un fin de semana largo como el que se viene ahora. También hemos estado informando acerca de la situación en fábricas nacionales de cerveza con el cierre de la planta en Minas y la situación en Maldonado que comentábamos hace minutos nada más con el destrabe de este convenio colectivo primero que se dio a nivel de la construcción y en lo que tiene que ver específicamente con este proyecto con el retorno de 600 trabajadores de la construcción a las obras. Y para hablar de todo esto invitamos a Eloísa González. Ella es doctora, es investigadora, es profesora de la Universidad Católica, está especializada en conflictividad laboral, así que Eloísa, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Enclave País. Eloísa, contanos en primer lugar cómo trabaja la Universidad Católica, porque desde hace muchísimos años lo que elabora es un índice de conflictividad laboral que permite como sacar esa foto y explicar cuáles son los sectores, qué pasa con los trabajadores. Sí, buenísimo. La universidad lleva un índice de conflictividad laboral desde el año 95. Y esto implica que, digamos, es un índice que lo que mide justamente es el paro. Cada vez que un sindicato para con trabajadores, tiene que haber interrupción de actividad, o sea, no es estamos negociando y capaz que no, es cuando para lo que mide el índice, pues es la única manera que tenemos como de generar la estadística. En todo el Uruguay, en trabajadores dependientes. Bien. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Fuentes abiertas para hacer ese rastreo? Hacemos, bueno, de todo un poco. Primero, todo lo que es prensa. Ahí es como tenemos un sistema que nos trae todos los conflictos que hubo en todo el día. Cada día vamos llevando un registro en un sistema que tiene, bueno, ahí después hay encuestas, bueno, más de uno va a ver que lo llaman desde la universidad, el equipo, bueno, consultando cómo fue el conflicto, cuántos días duró, cuántos trabajadores estuvieron involucrados en ese conflicto, que para nosotros también es un dato muy importante, que a veces es el más difícil de conseguir. Exacto. Y bueno, entonces con esa información nosotros tenemos, es un índice que, como les digo, se viene llevando desde el año 95 y nos permite hacer, bueno, comparaciones, tendencias, mirar un poco como a largo plazo cuáles han sido los temas de mayor conflictividad en el país, y bueno, y comparar momentos en el tiempo parecidos, bueno, años de gobierno, por ejemplo, es lo que solemos hacer, parecidos, cuando comienza un gobierno, cuando termina, pero es un índice y como todo índice no deja de ser una estadística o un dato que nos explica algunas cuestiones de la realidad, pero que no alcanza a veces para explicarla completa. Por eso está bueno tenerte acá con nosotros para poder descifrar lo que es ese indicador, ¿no? Irnos atrás de esos números y entender por qué está ese dato ahí. Ahora, si nosotros vemos el dato de junio, llamó la atención porque se destrabó un poco, se despegó un poco de lo que es el comportamiento histórico, pero ya en julio la situación parece que volvió a ser normal. Contanos qué vieron ahí. Sí, ahí va. Nosotros en lo que es el número vemos que disminuye en este semestre, en el primer semestre de este año, vemos que nuestro índice disminuyó en relación al año pasado. Obviamente que como vos ahora comentabas cuando empezabas a abrir acá este bloque, uno ve todos los conflictos que nos abrazan de todos lados, miramos todo lo que está ocurriendo y la sensación es mucho más alta que capaz que lo que el índice nos da como resultado. Y eso se explica, digamos. Por un lado, el índice recoge algunos
recoge los conflictos, como les decía, que hay en todo el país, sectoriales y globales, porque tenemos 2 índices, uno que incluye los paros generales y otro que solo mira el sector. Y uno puede ver conflictos como el del puerto, conflictos como la tabla, conflictos puntuales que tienen mucha repercusión, ¿no? Social, por todo lo que altera, por todo lo que toca, por las cadenas que están en juego, y por otro lado, nuestro número sectorial, quizás por la cantidad de trabajadores que están involucrados y por cómo es la medición del índice, ese conflicto sectorial no solo afecta a ese sector. Entonces, si bien el índice a mí solo me muestra cómo afecta a ese sector y a esos trabajadores, en la vida real salimos de la estadística y afecta muchísimo más. No tiene maneras de ponderarlo, ¿no? De que de repente determinado día de paro, no sé, si para la... Podría ser. Podemos, la planta ANCAP vale como 3 paros de, no claro, sé... Claro. Como está hoy, no. No, o sea, pero yo podría decirte, bueno, el conflicto del puerto, por ejemplo, nosotros hablamos con Ignacio Bartesay, que es nuestro colega en el director del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU, y él me dice, para lo que es el conflicto del puerto, ¿no? Yo le digo que la conflictividad bajó, y me dice, pero ¿cómo es posible? Claro, el conflicto del puerto para el comercio internacional, siendo un punto neurálgico del país, con todas las características que tiene este conflicto, genera un impacto, en donde además se discuten otras cosas, ¿no? Genera un impacto mucho mayor. Si yo pondero ahí, en el índice tal como lo tengo ahora, por ejemplo, un ponderador de imagen país, ¿no? De todo lo que genera, sí, seguramente... El efecto dominó. Claro, el efecto dominó. Pero por eso nosotros siempre decimos, el índice es un dato, y evidentemente en otros momentos ha habido, en el mismo momento del año pasado, había más conflictividad que medido por nuestro índice, ¿tá? De nuevo, medido por el índice. Ahora, si vos empezás a rascar cuáles son los conflictos que están adentro, qué repercusiones sociales tienen, qué cadenas están involucradas, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que... y además, vos fíjate que si vos decís, bueno, tal sector es baja la conflictividad, pero vos ves que está todo explotado, ¿no? Haces doble clic. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, está pasando, en general es esto, es que son conflictos, esto que vos decías, de la nafta, conflictos que involucran a los actores sociales desde otro punto de vista, entonces estamos todos así, esperando ver qué pasa, o esperando ver si el contenedor puede entrar o no, ¿no? Y donde entran otras cosas en juego, como puede ser, bueno, esto, ¿no? De esencialidad sí o no, ¿no? Como otras cuestiones más macro, o posibilidades institucionales que uno tiene cuando hay un conflicto, pero que bueno, que esa discusión también se suele polarizar, ¿no? Y entonces empieza a generar discusiones como... ¿Dónde hay más conflictividad? ¿En el sector público o privado en este momento? En el sector privado. Pero digamos, en este momento, pero esto va cambiando, nosotros hacemos mes a mes, si bien en la administración pública hubo, y de hecho... yo creo que acá lo que hay es causas distintas, ¿no? Nosotros estudiamos las causas y los sectores de actividad en donde hay más conflictividad. Y suele, por la medición que nosotros tenemos, suele caer en la bolsa, como siempre, construcción y educación como los sectores donde hay más conflictividad en el país. Pero esto, de nuevo, tiene que ver porque nosotros vemos la cantidad de trabajadores involucrados en los paros, y eso hace que el Zunca, ¿no? Moviliza mucha gente y eso nos dispara el indicador. Pero, de nuevo, por eso hacemos un análisis y no solo nos llevamos por los números. Yo no me puedo quedar solo con que en el semestre bajó. Yo acá tengo, por ejemplo, en el informe 53,82% respecto al primer año de gobierno. Bueno, sí, el primer año de gobierno siempre tenemos estudiado que la conflictividad aumenta. Por el presupuesto en buena medida, ¿no? Eso mismo. Sí. Negociación colectiva, rendición de cuentas, o sea, presupuesto, rendición de cuentas, son temas que siempre disparan la conflictividad. Están en la agenda y que te disparan la conflictividad. Sí. ¿Y qué pasa con los motivos de la conflictividad? Porque hablabas de Ahí los está. sectores, ¿cuáles son las razones? Bueno, en general, veníamos de 3 años que la razón vedette, digamos, era condiciones de trabajo. Ahora se revirtió, cambió. Yo había dicho, bueno, estamos cambiando la tendencia porque desde que llevamos el índice era salarios. Pasamos a condiciones de trabajo en el 2023 como la causa que se repetía más. ¿Eso puede hablar bien en cuanto a la evolución de la economía y sobre todo el salario real? Y bueno, sí, parte de esto se explica porque evidentemente hay algunos pisos se pueden haber mejorado en relación a otro momento, pero también
porque toman más protagonismo. Otros temas que antes no estaban en la Claro, agenda. desplazan Entonces, temas. eso como que diluye un poco que pensemos que, porque digo, salarios sumergidos sigue habiendo un montón de problemáticas vinculadas al salario. Entonces, ¿Y qué entra dentro de la bolsa condiciones laborales? bueno, ahí va, ahí hay condiciones de trabajo las más comunes que estamos habituados, que son las más vinculadas al espacio de trabajo, o a protecciones, o a que es lo más común en la construcción. Pero no entra el salario. No, salario es una causa. Aparte. Condiciones de Tipo de trabajo tienen que ver con contratación. salud mental o con... ahora en este momento lo que salta mucho es salud ocupacional y mental, sobre todo este tema de la violencia ocupacional, temas de cuando hay rapiñas, cuando hay maestras que por ejemplo son golpeadas por un padre, es la violencia ocupacional externa que se llama, que es como cuando hay un conflicto de trabajo porque todas las maestras paran porque pasó tal cuestión en una institución que tiene que ver con una violencia externa, un padre que por alguna razón, estas cosas que vemos que ocurren y que también nos mueve, si hay un paro, obviamente nos mueve ahí el índice. Pero son razones variadas, o sea, ¿por qué? Y eso explica que el movimiento sindical en Uruguay, digamos, no hace paro solo por un tema, como nosotros sabemos, en general hace paros por temas salariales, es lo histórico y es lo que más conocemos, pero también hay por condiciones de trabajo, como les decía, cada vez más, si bien en este semestre, después de 3 años, de vuelta sale salario, ¿tá? Como la condición, como la causa más evidente, o sea, la mayor cantidad de paros que se dan es por salario y ya no por condiciones de trabajo, o sea que volvemos a ese escenario. Puede tener que ver con el contexto económico también, puede tener que ver con Con los convenios colectivos que se están cerrando ahora y negociando los ahora. convenios también. Pero no se puede hacer una lectura lineal con, por ejemplo, la agenda política, ¿no? Te pregunto, el gobierno se saca cartel de que el salario real está en su máximo histórico y sigue evolucionando, igual que la cantidad de empleo, pero que haya, por ejemplo, más medidas sindicales vinculadas a esto, ¿no quiere decir que hay una insatisfacción del lado de los trabajadores o se puede hacer esa lectura? Que haya más, vos decís que haya más. Que no les alcanza o no ven que el salario real está, digamos, en el incremento que el gobierno dice que se encuentra. Bueno, sí, para mí eso es así. Digo, hay hoy, hay lecturas que son distintas entre los actores como en todo. Digo, hay muchos sectores que siguen pensando, Claro, digo, que siguen están completamente sumergidos, deprimidos claro. y que en realidad no, eso no es una cosa que se haya mejorado. Lo que pasa que cuando vos ves en agenda temas que realmente son tan distintos y que te, digamos, te obligan a pensar vos por qué la gente, por qué cuando vemos conflictividad, vemos conflictividad por salario, por condiciones de trabajo, por empleo, que en la causa nosotros le decimos empleo, que es por despidos o Claro. reestructuras, o que también hay, ¿no? Que Claro. también, como fábricas nacionales de cerveza, por ejemplo, ¿no? Conflictos que capaz que son, de nuevo, que no involucran a tantos trabajadores, otros que sí, pero que tienen que ver con empresas que cambian sus operaciones de lugar. Todos los conflictos al final tienen un tema de productividad, de competitividad país, digamos, de que buscamos como estas soluciones a veces como o A o B, o esto que decíamos, ¿no? O 40 o 48 horas, o reducción sí o reducción no, o esencialidad o no. Eloísa, miden ustedes desde el año 95, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa evolución histórica y si la podemos asociar a partidos políticos, ¿no? Capaz que hay un prejuicio que dice, bueno, cuando está el Frente Amplio puede haber menos conflictividad o más conflictividad justamente porque está el Frente Amplio y cuando están los partidos tradicionales se dan otras situaciones. Sí, a ver, no es tan lineal como Uno creería. a veces uno cree, sí, uno cree que lo que nosotros tenemos estudiado, y de nuevo, en la estadística más fría, pero que igual nosotros miramos siempre los contextos, es que hay años en que se repite la conflictividad. Por ejemplo, el primer año de los gobiernos se repite. Es igual, sea indistintamente. Frente Amplio, sea otro signo. Lo que sí es cierto, a ver, que ahí, yo qué sé, vos mirás el 2005, que fue la primera vez que asumió el frente, entonces había como una especie de enamoramiento ahí. Paz sindical, capaz. Claro. De luna de miel. De luna de miel, como le decían, claro. Entonces ahí es verdad que la conflictividad fue bajísima y que los actores estaban, o sea, el movimiento sindical estaba expectante de todos los cambios que ese gobierno iba a hacer con determinadas características, que de hecho hizo. Ahora, vos ves el 2020 y yo en el 2019 decía va a aumentar. Ganó la coalición cuando ganó. Bueno, ahí tenés la pandemia también, ¿no? Pero ahí tenés la pandemia, entonces también quedó un año atípico.
obviamente yo siempre digo, hay que mirar los años y ver qué pasó esos años. Pues si yo miro en 20 años, el 2020, digo, ay, ganó la coalición, qué raro, Claro. que no ha habido, y en realidad es porque el contexto hizo que la conflictividad ahí descendiera. Por eso no se puede mirar nunca el número solo. Nunca los números se pueden mirar sin interpretar el contexto y sin interpretar el contexto económico, político. Pero, si bien esta pregunta que vos me hacías, no hay una correlación directa que yo te diga así siempre. Signo político con. Claro, con es medidas. verdad. Bueno, vos escuchás al gobierno anterior y muchas veces decían, mire, decía, a mí me están, hay más conflictividad, nos hacen paros que no le harían al Frente Amplio. Y acá, en este momento, vos ves paros que capaz que son distintos, de distinta naturaleza, ¿tá? Si bien hay algunos que son los mismos de siempre, porque ya sabés que rendición de cuentas, esto que decíamos, negociación colectiva, siempre va a haber paros sistemáticos vinculados a estos temas. El gobierno anterior también introdujo reformas más estructurales en algunas, en la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación, que implicaron muchísimo ahí idas y vueltas. Y que muchos despertaron paros. otros conflictos, ¿no? Despertaron otros conflictos. Que no claro. son los más tradicionales. Bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Porque hay motivos de conflicto que son coyunturales o van en Sí. función de la agenda y hay otros que son más estructurales. Y en esa foto que ustedes tienen desde el 95, ¿cuáles serían los aspectos estructurales que tiene el país en Ahí términos de está. conflictividad? Ahí siempre esperamos como la misma conflictividad en temas, por eso yo digo, tenemos que trabajar mucho más en la prevención del conflicto, en los grises, porque digo, hay mucho espacio para hacer cosas, sabiendo que cosas que se repiten eternamente. Claro. Si vos tenés un indicador que desde el 95 te muestra que año a año Es un déjà vu. sí, es como, che, ¿por qué no trabajamos en esto? ¿Por qué no nos sentamos a pensarlo un poco porque obviamente los actores sociales suelen querer, en todas las rendiciones, contestando a la pregunta, en todos los años en donde hay presupuesto, negociación, bueno, sí, es la medida que tienen para ejercer presión, ¿tá? Y es la que se usa y es la que, digo, no nos vamos a poder discutir si hay otras, pero es probable que esto se siga, en el corto plazo no creo que cambie, pero ante los mismos eventos suelen pasar las mismas, el mismo tipo de medida. Después hay otros paros más puntuales que tienen que ver con, bueno, ahora mucho con toda esta idea que es más coyuntural y que va cambiando de acuerdo al contexto económico, vinculado a los despidos o a las reestructuras de las empresas, que siempre ahí lo que hay por detrás es la capacidad de las empresas de anticipar, ¿no? De poder justamente del diálogo previo, que muchas veces es difícil, pero que es lo que desde relaciones laborales siempre decimos. Bueno, esto que se había planteado en un momento y que se trabajaba desde el Ministerio de Trabajo, que era el preaviso que tenían que dar las empresas antes de tomar Sí, determinadas la propuesta de Castillo. decisiones. La Sí, esa propuesta fue una de propuesta de Castillo, sí, que también fue Pero se puede discutida. se puede interpretar Sí, ahí porque es que. difícil. Porque en agenda está bastante presente esto de empresas que anuncian que se van a retirar, que, bueno, mensajes que han llegado al mercado, que bueno, algunos actores políticos de la oposición han marcado como preocupante. Hay una evolución de ese tipo de conflicto, de decir, la reestructura por lo general habla de que algo no está funcionando bien, ¿no? Y eso habla también Sí. de la evolución económica. ¿Hay algo de eso en este periodo? Lo que pasa es que eso habla de que, digo, para mí es un tema en el que hay que trabajar mucho más, que tiene que ver con la competitividad, con la heterogeneidad productiva, con la productividad. Yo, ya saben, siempre defiendo la importancia de trabajar en productividad. Estamos hablando de reducción de jornada en este momento todos y hay mucha gente en el interior y mucha gente en empresas chicas que está preocupada por este tema, porque Claro. y entonces ahí siempre vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que a vos te lleva a poder no cerrar? O esto que dicen, la lata en tal lugar, ¿no? En el FNC me sale más barata, o es la discusión de siempre. Pero ¿cómo hago yo para que el país en realidad se meta más de lleno en mejorar, ¿no? Porque eso es como lo superficial, lo que vos terminas llegando a ese problema, y sí, y la verdad es que yo como empresario, si puedo producir más barato en otro lado, ¿qué terminas haciendo? Digo, Sí, es Sentido común, claro. una decisión que pasa más por lo economicista. sí, por los Y por el vos hablas rendimiento y con- los costos. Claro, Exacto. vos hablas con un empresario y te dice, sí, todo bien, yo quiero cuidar el empleo, yo quiero, ¿no? Porque no creo que nadie quiera, en general, no tiendo a pensar que la No nos gente quieren quiere. dejar sin trabajo. Pero me tienen que cerrar los Pero números. me tiene que cerrar los números. Entonces, ahí, por eso yo insisto, y nosotros desde la universidad, siempre que hacemos estudios o consultorías, fomentamos esto de salir de las posiciones binarias, esto de decir, no nos vayamos siempre a los extremos, que es lo que la discusión pública muchas veces te lleva a agarrar un bando y decir, bueno, es esto o es lo otro. Los conflictos hoy en Uruguay deberían tener, primero, tenemos
estamos seguros de que hay cosas que pasan ante los mismos estímulos, ante las mismas, tenemos paros. ¿Tá? Eso es como... Hay otras cosas que ya sabemos también que van a generar paros. Si cambia un signo político de gobierno y vienen con una política distinta a la que la mayoría del movimiento sindical puede estar más afín. Contra el status quo, claro. Sí, ya sabemos que también eso va a ocurrir. Entonces, no son sorpresas, no deberían ser sorpresas. Lo que sí deberíamos hacer es, ya teniendo los actores, ya los conocemos a los actores. Uruguay es chiquito, venimos de muchos años de negociación colectiva. Tenemos capacidad de más o menos entender hacia dónde va. ¿Y dónde, Loísa, se tiene que dar esa articulación? ¿En el Ministerio de Trabajo? ¿Con las gremiales empresariales? Yo creo que tiene que haber más diálogo entre las gremiales, entre los representantes de Montevideo y del interior del país. Ahí hay como un agujero negro, porque tenemos muchas microempresas y muchas pequeñas empresas, como ustedes saben, en donde su capacidad productiva es muy distinta a las empresas que suelen negociar en los convenios tripartitos. Entonces, sin querer, estás fomentando la informalidad, sin querer o queriendo, yo no tendería a pensar que son todos inteligentes como para no darse cuenta de que si yo genero condiciones que están por encima de otras, que otras empresas no pueden mantener, sostener, voy a fomentar informalidad, voy a fomentar otras cosas que no queremos como sociedad, que no queremos como país y que todos decimos que no están buenas para la gente. Entonces, es como ese ¿por qué no hablamos más con representantes de empresas del interior? ¿Por qué no traemos? Esa discusión para mí tiene que ser mucho más viva. O sea, escuchar esas voces de decir, bueno, o hagamos, como hay algunos sectores que tienen, pero son muy pocos, convenios diferenciados. ¿Qué rol tiene el Ministerio de Trabajo a la hora de mediar en la conflictividad? Es decir, si hay un aumento de conflictividad, ¿puede haber responsabilidad o llega un momento en que en realidad el gobierno como tercero no tiene mucho para hacer? Bueno, porque esto está en juego también en la agenda política, ¿no? Sí, Es cómo está actuando el ministro Castillo en Sí, estos por grandes supuesto, conflictos. sí. Yo creo que el gobierno, por supuesto que tiene un rol, y de hecho yo siempre digo, con el índice yo lamentablemente cuento los conflictos que sí se disparan, pero el gobierno tiene un rol y lleva una cantidad de conflictos que no nos enteramos. Y que sí logra... Gobernar es hacer cosas para que no se vean, digamos. No, pero es como esto de que hay un montón de cosas que lo que explota es verdad, explota y nos enteramos y todos hablamos de eso, pero en realidad hay un montón de cosas que el Ministerio sí hace y que llevan ellos y que nosotros no nos enteramos. O sea que hay un montón de conflictos. Si vos le preguntás a los del Ministerio, en todos los gobiernos te dicen, che, mira que hay un Estuvo por explotar esto y nunca que vos explotó. no lo viste, Claro. y es verdad, y eso es porque están gestionando conflictos muchas veces que no nos enteramos, y hay un montón de conflictos que en el Ministerio se mete. Después hay otros, yo creo que estos conflictos que son de alta sensibilidad social, pero porque tocan, como veíamos, muchas otras cuestiones, son muchos los actores involucrados. A veces el Ministerio solo no puede articular, obviamente que depende. Yo creo que ahí puede haber miradas distintas de acuerdo al color del ministerio, ¿sí? No soy especialista en eso, por eso no me quiero meter en política, pero sí entender que la ideología en las relaciones laborales tiene peso. Tiene peso la ideología, tiene peso la manera de ver, digamos, las cosas. Vos hablas con gente que te dice sindicato sí, otros que te dicen sindicato no. Y esas cosas que parecen te determinan, ¿no? Te determinan cómo vos mirás un conflicto, te determinan cómo vos mirás, cómo tratás de buscar soluciones, acuerdos, o maneras distintas de hacer las cosas. Que para mí eso es lo que nos está costando. Es como que nos metemos en los bandos, ¿viste? De sí, no. Y no logramos como ver que hay grises y que hay maneras mucho más inteligentes de sentarse en una mesa, pero claro, lleva más tiempo, lleva más trabajo, porque los países que salen de esto piensan en soluciones que son mucho más sector a sector, muchas veces incluso dividiendo las empresas de acuerdo a su capacidad, a su cantidad de trabajadores, no encorsetando a todo el mundo con las mismas reglas. Medidas generales para sectores particulares. Claro. ¿Crees que esa es la receta para destrabar el tema de la reducción de la jornada laboral versus productividad? Sí, yo creo que hay que trabajar, o sea, no podemos pensar en la reducción de la jornada sin pensar en productividad, sin pensar en las heterogeneidades productivas del país, o sea, sería como, me parece, muy
loco, por decirlo Sí. de una manera poco saludable. Poco saludable pensar en la reducción de la jornada para todo el mundo por igual, digamos, de un día para el otro. O gradual, pero sin observar, sin hacer doble clic en las realidades productivas. Además el efecto de arrastre que puede generar esto de la Sí. construcción. Bueno, sí, es que esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora yo llego a un convenio, vos tenés un sector como la construcción, que tiene sus particularidades, que tiene su madurez de negociación, que tiene sus salarios, que también son distintos a los de otros sectores, tiene su capacidad productiva distinta, que tendrá menos o más injerencia de la tecnología y de la automatización. Bueno, lo puedes comparar con otras empresas del país, con otro tipo de servicio, con otro tipo de industria. Entonces, irnos, como pensar que porque ahí se llegó, es una cosa que es un poco necia. ¿Y vos visualizás que hay algún sector? Porque podríamos tomar el caso de la construcción como un laboratorio, ¿no? Veamos qué pasa con esto y cómo se lleva adelante esta transición y esta aplicación de la reducción de la jornada laboral. ¿Hay algún otro sector de la economía uruguaya que vos veas como factible donde se pueda aplicar esto? Yo creo que sí, por supuesto. Estoy a favor de repensar el tiempo de trabajo, por supuesto, y creo que hay sectores que tienen alta tecnología, inserción de alta tecnología, y que sin duda, van a poder reorganizar, porque esto es una cuestión de organización del trabajo al final del día, de cómo vos reorganizás lo que ya tenés previsto para que, te sobren horas, digamos. Claro. Pero para que eso pase, no es solo con decir, a partir de ahora... Lo aplico, ¿no? claro. Claro, tiene que haber un proceso en donde hay sectores que yo te pregunto, podemos hacer esto que vos me decís. Ni siquiera sé si es un sector. Porque capaz que es una parte de ese sector, las micro y pequeñas empresas, capaz que me dicen, somos 3. No podemos. Yo hoy no puedo ir a... Y yo se lo entiendo. Otra cosa es, yo tengo tantos trabajadores que van a empezar a generar, con la introducción de la tecnología, van a empezar a generar un aumento de la productividad exponencial y entonces yo puedo que vos vengas un día menos en 3 años, porque eso podría llegar a ocurrir. Y es súper saludable si puede ocurrir. No digo que no. Lo que sí, no podemos meter todo en la misma bolsa. No podemos. Entonces, la invitación es, aceptemos los grises, veamos que, ¿no? Maticemos, veamos que es saludable sentarnos a pensar desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista de incorporar a las pequeñas y microempresas del país, que son muy importantes en el tejido productivo del país, y eso nos va a permitir ser más sensatos con las decisiones que tomemos. Claro, futurología no se puede hacer, ¿no? No. Para este periodo, pero ¿hay alguna señal que te diga cómo se va a desarrollar la conflictividad de aquí en más hasta el Bueno, yo creo que... año 29, 30? Yo creo que vamos, ya ahora en agosto, no lo tenemos cerrado, pero hubo un paro general parcial, o sea, todos los paros generales nos hacen subir el índice por esto que les decía, porque ahí vemos todos los sindicatos que paran y son... Entonces, ya sabemos que en agosto va a subir, hacia adelante la tendencia es que pueda seguir aumentando, sobre todo por todas estas cosas que están arriba de la mesa. Hay sectores que pareciera, por lo menos en el discurso, que quieren, que ahora van a comenzar a preguntarse si para ellos también hay reducción de la jornada. Esto preocupa porque, puede generar una cadena ahí que es poco deseada, digamos, en el momento en el que estamos. Y hacia adelante, nuestro indicador siempre muestra que el último año de gobierno es el que empieza a bajar, porque la gente está ya preocupada por la siguiente, por la campaña y la siguiente, claro. Pero sí. No hablamos nada de la IA, ¿no? ¿Qué tema? Que obviamente, por todo lo que va a ir significando de manera progresiva, pero cada vez más rápido, imagino que se va a ir integrando en las reivindicaciones, en las preocupaciones empresariales. Bueno, yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, Fuesis ya está generando, como ustedes saben, no sé bien si es un observatorio o estoy hablando, pero la verdad es que me olvidé de lo que era, pero está generando dispositivos como para ir llevando como supermercados, como en el comercio, todo esto. Yo creo que cada sector va a ir buscándole y necesitamos que ocurra mucho más. Yo celebro que esté pasando porque las plataformas, vos ves las plataformas. Y yo te juro que vos ves las plataformas que nosotros tenemos de los paros desde el año 95 y son muy parecidas. Claro. El mundo cambia sustantivamente, pero... Hay ejes que se mantienen. Pero la agenda, cuando vos ves la plataforma reivindicativa... es muy similar.
Eso, digo, es muy reducido el análisis de decir, es similar y es porque no estamos pensando en nuevas cosas. También hay cosas estructurales del país que capaz que no cambiaron, entonces yo me siento obligado a seguir peleando por mi salario y no estoy preocupado por la sustitución del empleo. Digo, no voy a reducir la mirada porque es mucho más profundo, pero es preocupante también, ¿no? Que a veces hay temas que están muy sobre la mesa y que no los estamos pensando. Yo pienso que la productividad y la competitividad son dos temas que tienen que estar arriba de la mesa mucho más. El gobierno anterior había instalado una comisión de productividad, Palo Mieres en el Ministerio de Trabajo, tripartita, en el Consejo Superior Tripartito. Yo fui parte de esa comisión y la verdad es que estuvimos mucho tiempo trabajando, sobre todo en tratar de entender qué es productividad, cómo hacer para aumentar la productividad, porque a veces hablamos de esto y no sabemos ni para dónde ir. Entonces, cómo llegar a un concepto común. Esto, bueno, como pasa a veces, terminó, esa comisión se cayó cuando cambió el gobierno y bueno, y ahora hay una comisión funcionando, pero que está mucho más metida en lo que es reducción de jornada. Entonces, también, cuando empezamos a analizar el tema y llegamos a los primeros 2 párrafos, cayó. Claro. Y bueno, y esto tiene que ver también con los cambios de gobierno y pasa con otros temas, pero para mí es un tema que debería, independientemente del gobierno, deberían estar instalados en agenda, ¿viste? Sí. Queda mucho para hablar. Eloísa González, doctora, investigadora, docente de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerte con nosotros para hablar hoy de conflictividad laboral, que sin lugar a dudas está ocupando la agenda en estos días y esto de poder leer más allá del indicador. Les invitamos a hacer una pausa. Ya está con nosotros Emilia Damado, que es integrante del Laboratorio de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencia. En un ratito charlamos con ella. Ya venimos. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.